Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre. Vamos todo el mundo. No puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, Cristo. No puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre. Y no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, Cristo. Y no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, Cristo. Dile una vez más. Y no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, Cristo. Buenos días, hermanos, les saluda el pastor José Hermosa. Hoy domingo 18 de julio vamos a dar inicio al culto de hoy y el tema de hoy es prosigue hacia el propósito de Dios. Amén. Vamos a dar inicio a este tema, pero vamos a orar ante todo y vayan abriendo sus Biblias, por favor, en Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Hoy terminamos con la serie Prosigue hacia el premio. Amén. Hoy terminamos con esa serie ya. Fueron 5 domingos que compartimos sobre estos dos versículos. Pero ahora antes de iniciar, vamos a orar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, oh Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu santa palabra. Bendice nuestras vidas, Señor. Derrama sabiduría, Señor, bendito Dios, oh Padre Celestial. Concédenos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra que edifique, consuele, exhorte, anime, papá, en el nombre de Jesús, oh Dios Todopoderoso. Usa mi ser para ser de bendición a tu iglesia, para bendecir mi familia, Señor, bendito Dios, para que mi vida también sea bendecida a través de tu santa palabra. Habla a nuestros corazones, Señor, tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros, suple esa necesidad, bendito Dios, oh Padre Celestial. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu gran bondad, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos vas a dar, Señor, bendito Dios, oh Padre Santo, en este día, papito lindo. En el nombre de Jesús te agradecemos de corazón, papá. Oh Señor, bendito Dios, ponemos atención a tu palabra. Oh Señor, le ponemos fe a esa palabra, Señor, bendito Dios, tuya, papá. En el nombre de Jesús creemos, Señor, bendito Dios, oh Padre Santo, que tú vas a bendecir nuestras vidas, Señor, y daremos fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Iglesia, abra su Biblia en Filipenses 3, verso 13 y 14. Y vamos a dar lectura. Amén. Ponga toda su atención y léalo con fe. Esta es una palabra para usted. Recuerde que el versículo 13 comienza con hermanos. No dice pastores, no dice líderes, dice hermanos. O sea, toda la congregación. Toda la congregación de Filipos debería estar atenta a esta palabra y era esta palabra para ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, una vez más por tu santa palabra, Señor. Oh Señor bendito Dios, tu palabra no volverá vacía, sino cumplirá ese propósito tuyo, Señor, en los corazones de tus hijos, de tus hijas, papito lindo. Gracias. Usa mi boca, Señor, usa mi ser para ser de bendición, papito lindo, a todo aquel que nos escucha, papá. Oh bendito Dios, oh Padre Celestial, toca los corazones de las personas que escuchan este audio, Señor, y que sea de bendición, papá. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar este día. Como les dije, ya es el último mensaje de esta serie, prosigue hacia el premio. Una de las metas, hermanos, que se trazan las personas como metas en la vida es la jubilación o el retiro, que le llaman, ¿no? Ya a veces ya por la edad ya quieren retirarse. Algunos ya a la edad pues, ¿no?, de 65 años en nuestro país ya comienzan su jubilación, el proceso de jubilación, y se retiran. Amén. Ya no trabajan y viven de un seguro, de una jubilación que les da una entidad privada o el gobierno, ¿no? Y ya pasan al descanso. Amén. Al descanso. Y las estadísticas, hermanos, nos dicen que las personas se están jubilando ya o retirando ya más temprano. O sea, ya no a los 65, algunos se quieren retirar a los 60, otros 55, otros a los 50, ¿no? Eso dicen las estadísticas. Pero es lamentable que a veces muchas de esas personas que se están retirando también se retiran de la vida cristiana activa, hermano. O sea, llegan a una edad y dicen ya no, hasta aquí nomás sirvo. Yo creo que ya debo descansar de las ovejas, ¿no? Si le mandó a pastorear el Señor, ya no quieren pastorear, ya no, dicen ya hasta aquí nomás, ¿no? Hasta aquí nomás, ¿no? Y verdad que es lamentable porque Dios no nos llama a eso, ¿no? Entonces piensan retirarse de la vida cristiana activa y del servicio al pueblo de Dios. Y verdad que en la Biblia no encontramos eso, no hay un respaldo para eso. Amén. No que a los 60 o 65 años pues me voy, pues no, ya, y me olvido de la iglesia del Señor, ya no sirvo, no, más bien alimentenme, no, yo voy a recibir y no voy a dar, no. Eso no tiene una base bíblica. Amén. Sin embargo, en la carrera, pues no, esta no es el plan de Dios. En la carrera que nosotros llevamos a cabo, en esta carrera que dice Pablo, ojo que Pablo está hablando esto en la carta a los Filipos, una carta que él ya escribió anciano, una carta que ya estaba prisionero, ya rumbo a que lo sentencien a muerte, ¿no? Y él escribe esta carta a los filipenses, ¿no? Y era una persona anciana. Y él todavía dice, mire, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, ¿no? Pero una cosa hago, dice, no hace 2 cosas, 3 cosas. Él está bien enfocado en la cosa que tenía que hacer. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está adelante. Oye, Pablo, ya vas a partir, ya eres bien viejito, Pablo, y sigues extendiéndote a lo que está adelante. Sí, amén. Él tenía bien claro que él debía continuar la obra del Señor hasta el último día, hasta el último momento que estuviera en la tierra. Amén. Dios puede usar nuestras vidas así, sí. Es más, es la voluntad del Señor usar tu vida mientras estás aquí en esta tierra, usarla para bendición a otras personas. Amén. Usarla para bendición a su pueblo, a su iglesia, usarla de bendición para las personas que no conocen a Cristo, ¿no? De diversas formas Él puede usar tu vida. Amén, como lo vamos a ver en esta mañana. Entonces, uno se puede retirar o jubilar de un trabajo secular, hermano, eso sí, ¿no? No está trabajando hasta los 100 años en una empresa, no te jubilas o te retiras, pero en el servicio a Dios no es así. En el servicio a su iglesia tampoco es así. Amén. Entonces, vamos a ver una lista de hombres de Dios que nos dan el ejemplo. Estoy hablando de hombres de Dios, varones de Dios, mujeres de Dios también, ¿no? Que no se retiraron. Amén, no se jubilaron nunca. Amén, hasta el último momento que estuvieron aquí fueron de bendición. Sirvieron al Señor y sirvieron al pueblo de Dios. Vamos a hablar de Abraham primeramente.
Abraham, un varón de Dios, un hombre que Dios dijo de él, mi amigo Abraham. Mi amigo Abraham, para que Dios diga eso, gloria al Señor. Y es considerado el padre de la fe. Algo que lo mueve a decir a Dios, mi amigo Abraham, es que era un hombre de fe, le creía al Señor. Siempre Abraham respondió los mandamientos de Dios de ponerse en movimiento. Dios le decía, muévete de aquí para allá, de allá para acá, y él obedecía. Deja tu tierra, deja tu familia, tu parentela, y sal de la ciudad pues de Ur de los Caldeos. Y él salió, amén, y sin dirección. Sal nada más, le dijo, ¿no? Ya yo te mostraré en el camino, yo te voy a mostrar a dónde debes ir. Y él salió y obedeció porque creía al Señor. Tenía una fe tremenda, hermanos. Amén. En ese tiempo no había palabra, no había la Biblia, ¿no? Él obedecía, venía una voz audible a su vida, a su corazón, y él obedecía, creía en el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, vemos acá a Abraham. Él vivió en tiendas, hermano, como un nómada en búsqueda de la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham vivió como un nómada, o sea, de un lugar a otro lugar, de ese otro lugar a otro lugar, y así lo tenía. Amén. Y el Señor le decía como, no, muévete a este lugar, y él se movía. Amén. Así vivió Abraham. En ese proceso fue enriquecido Abraham, sí, el Señor lo hizo muy rico, dice la palabra del Señor. Siempre la obediencia va a traer, pues, ¿no?, bendición a nuestras vidas, ¿no? Bendición tanto material como una bendición espiritual. Entonces, él caminó como en búsqueda de esa ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10 lo dice así. Usted lea Hebreos 11:10 y va a estar ahí la palabra. Que él andó, dice, ¿no?, buscando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. O sea, él tenía tanta fe en el Señor, hermanos, ¿no?, que sabía que el Señor tenía algo para él, una ciudad para él, cuyo arquitecto era Dios. Amén. Pero su vida terminó sin recibir, hermano. Si usted lee la Biblia, la palabra del Señor en Génesis, usted va a ver que su vida terminó sin recibir el cumplimiento de las promesas de Dios en la tierra. No recibió esas promesas de Dios aquí en la tierra, que era una gran cantidad de descendientes, o sea, una gran nación y también una gran bendición. Eso lo encuentras en Génesis 12, verso 1 y 2. Y dice así, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero esto no lo vio en la tierra. Amén. Él partió, ¿no? Él partió de esta tierra y no vio esa gran nación. Lo único que vio fue a Isaac, el hijo de la promesa, pero no vio una gran nación. Pero a pesar, hermanos, de no verlo aquí en la tierra, él vivió creyendo en Dios. Dios se manifiesta, ¿no? No solamente con su promesa cuando uno está vivo, sino después. A veces uno parte de la presencia del Señor, como hay casos, ¿no?, que el papá o la mamá partieron a la presencia del Señor, ya no están en la tierra, pero Dios le dio la promesa de que sus hijos, ¿no?, iban a ser siervos de Él, que iban a ser hijos de Dios, hijos temerosos del Señor. Entonces, y se cumple, hermano. A veces no se cumple a los meses, sino a veces se cumple en los años. Pero Dios siempre cumple su promesa. Amén. Y la promesa que le hizo a Abraham lo cumplió. Y la promesa que le hizo a esos padres, que dan testimonio, ¿no?, que muchas veces sus hijos después de años llegan al arrepentimiento, ¿no?, y son nueva criatura en Cristo Jesús. Una bendición. Amén. O sea que no desmaye. No desmaye, no se retire, no se jubile, siga sirviendo al Señor. Siga sirviendo al Señor, que trae bendición. Hay promesas que todavía no se han ejecutado en tu vida. Cree. A través de la fe y la paciencia se heredan las promesas. Hebreos 11:39 dice, y todos estos, considerando a Abraham, ¿no?, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, alcanzaron buen testimonio delante de Dios mediante la fe, no recibieron lo prometido, hermano. Qué tremenda lección. A pesar de dar un buen testimonio, no recibieron lo prometido. Como les dije, no recibieron lo prometido en esta tierra. Pero Dios se encargó de darle bendición. Amén.
Abraham pudo haberse rendido, ¿no? Se pudo haber resentido, ¿no? Pero él deseó, su corazón estaba con un deseo, con un anhelo, una mejor, dice en Hebreos 11:16, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, considerando a Abraham ahí. Dios siempre tiene una bendición para nosotros cuando nosotros actuamos por fe, cuando perseveramos en la fe, a pesar de los momentos difíciles que atravesamos, a pesar de las pruebas, a pesar de nuestras mismas consecuencias por haber tomado malas decisiones y nos mantenemos en fe, hermanos. Dios bendice esa vida. Amén. Dios bendice tu vida. Dios está contigo. ¿Acaso Abraham no cometió un error con Agar? Sí, y se separó Dios de él. Ya no quiero saber nada de ti, Abraham. No, eso no dijo. Amén. Siguió con Abraham. Siguió ahí con Abraham, guiándolo a Abraham. Entonces, Dios siempre va a estar con uno cuando nos mantenemos en fe. Esa es una promesa. Nosotros creemos, también como la vida de David, que vamos a ver más adelante. David cometió errores, pero nunca se alejó de Dios. Siempre creyó en Dios, creyó en su misericordia, en su gracia, en su favor restaurador, ¿no? En las consecuencias de su pecado hubo, sí, pero él siguió manteniéndose en fe. Amén. En fe, se paró en fe, ¿no? Y no, a pesar de los momentos tan difíciles que tuvo que pasar, momentos de disciplina, ¿no? Momentos muy difíciles con su familia, él se mantuvo en fe. Entonces que Abraham prosiguió hasta que murió. Esa palabra prosiguió. Prosiga, hermano. Dios tiene para cada uno de nosotros un día en el que nos va a recoger. Nos dice ya partimos este día, por decir. Y Dios tiene su día. Ya tiene planificado el día. Ya la hora. Así como dijo Jesús, la hora me ha llegado, ¿no? Ha llegado mi hora. Entonces Dios ya tiene tu hora. Pero hasta el último minuto, sírvele al Señor. Hasta el último momento, sirve al Señor. Que el Señor viene ya por su iglesia, claro, pero no debemos esperarlo pues inactivos. Debemos esperarlo activos, para que cuando venga, Él encuentre fe en la iglesia cristiana caminando con Jesús. Una fe que es activa, una fe viva, porque la fe muerta no tiene obras, pero la fe viva sí, una iglesia que está obrando. ¿Okay? A pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, está obrando. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por usar nuestras vidas aún. El otro caso que vamos a ver es la vida de Moisés. Moisés, ¿quién no conoce a Moisés? Anciano y cansado ya estaba Moisés. ¿A qué edad fue llamado Moisés al ministerio de sacar al pueblo de Dios de Egipto? A los 80 años. 80 años ya pesan, hermano, ¿eh? 80 años ya pesan. Pero ahí obedeció, ¿no? Estaba anciano y cansado Moisés. Prosiguió. Él prosiguió hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Siguió adelante. ¿Qué tal ejemplo? Moisés, llamado a los 80 años. Acá Dios ha sido misericordioso y a muchos lo han llamado pues de jovencito, ¿no? Pero a Moisés para hacer la obra lo llamó desde los 80 años. Ya estaba anciano y cansado. En determinado momento de la vida de Moisés, cuando ya salen de Egipto, está con el pueblo de Dios caminando por el desierto, llegó a necesitar la ayuda de Aarón y Hur para que sostuvieran sus brazos con el fin de que Dios continuara bendiciendo los esfuerzos de los israelitas en la batalla contra Amalek, ¿no? Este evento se da en una batalla contra los amalecitas, un pueblo muy malo, ¿no? Que hacía estrago en la vida de Israel. Cuando ellos estaban caminando, iban por detrás, entonces los detrás estaban los rezagados, los cansados, los ancianos, a veces las mujeres, los niños, y los mataban. Entonces llega un momento en que Dios se harta, pues, ¿no? Y hay una batalla contra los amalecitas. Y vemos ahí a Moisés como sacerdote, también como el líder de la iglesia, del pueblo de Israel. Bueno, en el contexto de hoy sería iglesia, está intercediendo. Pero llega un momento en que se cansa, hermano, por su misma edad. La batalla se está dando y Josué está peleando.
este joven también líder, valeroso, ¿no? Príncipe, está peleando abajo contra los amalecitas, y cada vez que su brazo de Moisés que tenía levantado iba cayéndose, hermano, y Josué iba retrocediendo. Y cada vez que se levantaba la mano, no le ponía más fuerza, más punche a la oración. Dice la Biblia que Josué iba ganando, ¿no? Iba avanzando. Pero llega un momento en que se cansa, pues, se cansa, hermano, ¿no? Por la edad que tenía también se cansa y consigue dos personas que lo ayudan. Es Aarón y Hur. Amén. Y lo grandioso de aquí es que no renunció, hermanos. Él no dijo, pues ya me cansé, ya estoy viejito, hasta aquí nomás José te puedo ayudar, ya más no. No, él no renunció, hermano. Él prosiguió. Esa palabra, prosiguió, prosigue, hermano. Usted también prosiga orando, prosiga llenándose de la palabra de Dios, prosiga obrando en la palabra que le da Dios. Amén. Obre en la palabra del Señor. Ok, entonces muchos de nosotros, hermanos, necesitamos esto, de entender esto. A veces las batallas se pierden porque ya nosotros nos rendimos. Haga como Moisés, busque a alguien una ayuda. Hay un ministerio de intercesión que está a cargo de la hermana Kela. También están los pastores, está el anciano Henry Melgar, los líderes. Busque ayuda para orar. De repente usted ya se siente cansado, se siente ya desmayar. Entonces escriba un WhatsApp, llame por teléfono, llame en el celular y diga, necesito oración. ¿Verdad que me siento cansado, ya mi fe ya no da, ¿no? O mi cuerpo ya no da, pero necesito que me ayuden en oración. Y Dios va a orar, hermano. Dios obró. Usó la vida también de Hur y Aarón. Amén. Estaba pues cansado ya Moisés y prosiguió. Lo bueno de esto, hermano, que prosiguió, no se quedó, no se jubiló, no se retiró, no dijo ya estoy cansado, que venga un joven acá a sustituirme. No, él entendía que tenía que servir al Señor, ¿no? hasta el último momento. ¿Cuántos entienden en este día, en esta mañana, que tenemos que servir al Señor hasta el último hálito de nuestras vidas? Hasta el último día, hasta el último momento. Tenemos que servir al Señor. Amén. Y sirva por amor, no por obligación. Sirva por amor. Él lo dio todo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces la respuesta que Él debe tener de nosotros, esa respuesta voluntaria, ese decirle sí, esa obediencia, debe hacerlo con amor. Amén. Así es. Entonces, sí, pudo haber renunciado, sí, pero no lo hizo. En lugar de eso, consiguió la ayuda que necesitaba para levantar sus manos hacia el cielo. Años después, o sea, se hizo más viejito todavía, años después, debido a que Moisés no obedeció a Dios y no confió en Él por el agua en Meriba. Lo que pasó aquí es que llegaron a un cierto lugar en Meriba y no había agua. Y el pueblo, hermanos, el pueblo de Israel comenzó a murmurar en contra de Moisés, diciendo, pues, ¿para qué nos has traído aquí? Mejor nos hubiésemos muerto en Egipto. ¿Para qué nos traes aquí? Para morirnos de sed. Y un montón de cosas, hermano. Y entonces Moisés con Aarón se van al tabernáculo y comienzan a orar. Y Dios le da una dirección, una directriz a Moisés. Le dice, hablarás a la roca. Le muestra una roca, hablarás a la roca y de ahí va a fluir agua, para que ellos tengan agua y puedan beber ellos y sus animales. Entonces Moisés, pero tanta presión del pueblo, tanta presión rajando, hermano, de Moisés, murmurando de Aarón, de sus familiares. No solamente a veces cuando murmuran de uno molesta, sino también cuando murmuran de la familia. Y estos eran así, bien, un pueblo muy difícil, hermano. Llegó un momento en que Dios le dice a Moisés que componga una canción. Me acuerdo de esto mucho cuando predicó el pastor Erasmo, ¿no? Y le dice, dentro de la canción, le dice, pueblo loco y rebelde. Hasta Dios ya no lo soportaba a veces a este pueblo. No, voy a raer a este pueblo y solamente vas a quedar tú, le dice a Moisés. Y Moisés comienza a interceder. No, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? No, esa es otra historia. Pero era un pueblo muy, muy difícil, hermano. No como la iglesia cristiana caminando con Jesús, yo creo. Este pueblo es más obediente, ¿no? Tenemos una iglesia obediente. Gloria al Señor. Entonces sucede esto en Meriba, ¿no?
Moisés reacciona y reacciona mal. Se llena de ira, se llena de enojo, no aguantó la presión del pueblo. ¿Y qué culpa tenía la roca? Mire lo que va a hacer en Números capítulo 20, versos 11 y 12. Lea Números 20 como tarea. 11 y 12 después del culto, léalo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Golpeó la peña, no le dijo que golpeara, el Señor le dijo que le hablara. Pero acá dice, golpeó la peña con su vara 2 veces. Estaba enojado, estaba con ira. Cuando pueblo rebelde, plum, plum, lo golpeó la peña. Pero Dios no le había mandado que golpeara la peña. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, miren, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Wow, eso sí que duele, ¿eh? Dios no le permitió entrar en la tierra prometida a Moisés. Moisés había esperado por esta tierra prometida 40 años, hermano. Él quería entrar a la tierra prometida, quería llevar a Israel a la tierra prometida. Pero Dios le dijo, no. Por lo que has hecho, no. Hay una palabra, ¿no?, que sale de la boca de Jesús. A quien más se le da, más se le demanda. Moisés recibió mucho de Dios y tuvo una mala reacción. Por eso no entrarás a la tierra prometida, le dijo. Esa disciplina. Pero a pesar de eso, cuando recibe esta palabra, él no refunfuña con Dios, no murmura de Dios, no se enoja con Dios, no rompe palito con Dios. Ya me voy pues a Madián, pues ya quédate con tu pueblo, ya estoy harto de tu pueblo, y encima no me vas a dejar entrar a la tierra prometida. No fue así su actitud, hermano. Él fue humilde, manso para con su Dios. A veces nosotros, el Señor a veces nos disciplina, hermano, y a través del pastor a veces da una palabra fuerte a su vida, ¿no?, por cosas malas que a veces hacen, pues, ¿no?, o actitudes malas que se tienen, y uno nos llama para reprenderlos y se amargan con el pastor. ¿Qué diferencia, qué diferente actitud comparado con lo de Moisés? Moisés recibió algo muy fuerte, hermano. No esperó un año, esperó 40 años para meterse a la tierra prometida y que le digan, no, tú no vas a entrar por esto. Pero es la primera vez, pues Señor, pásame esta. No vas a entrar. Y punto, se acabó. ¿Obedeció Moisés? Sí, siguió obedeciendo. Amén. No dijo, me cambio de iglesia. Tampoco no dijo eso. Bueno, ¿a qué iglesia iría? Pues porque no hay otra iglesia. No, pero dijo, ya no te sirvo. Ya. Ahora sí, ya no te sirvo. Ya me voy del ministerio. No, tampoco dijo así. Amén. Sino que siguió adelante. Moisés pudo haber dejado de servir a Dios, sí, pero no lo hizo. Más bien continuó y pasó el resto de su vida, hermano, enseñando la ley, preparando a los sacerdotes y animando a Josué a guiar al pueblo de Dios hacia la tierra cuyos pies nunca tocarían. Es triste, pero él aceptó. Viene de ti, lo acepto. Tú eres un Dios justo, un Dios recto. Amén. Y él aceptó la disciplina del Señor. ¿Esto hizo que Moisés ya no le sirviera? No, él siguió sirviendo. Qué gran ejemplo hasta el día de su muerte. Tremendo, hermano. A veces Dios nos muestra que ya está haciendo una obra en la vida de la persona que estamos orando y ya nos desanimamos, ya no queremos servir a Dios. He orado bastante, ¿no? Este hombre pasado estaba 40 años, hermano, por entrar a la tierra prometida. El Señor le dice, no, tú no lo harás, lo hará Josué. A la banca, Moisés. Y siguió. Está bien, Señor. Está bien. Me mandas a la banca, pero te seguiré sirviendo. Te seguiré amando con todo mi corazón. Qué buena actitud de Moisés. ¿Cuánto tenemos que aprender de este siervo de Dios? Tercer personaje, Samuel. Dios, dame tiempo para poder alcanzar a describir a cada personaje que tiene mucho que enseñar en este aspecto de jubilarse, retirarse, de amargarse contra Dios. Samuel, el sacerdote Samuel, fue llamado por Dios para ser su profeta y juez. Tuvo 3 ministerios. Y los 3 dicen los teólogos que los llevó a cabalidad. Tremendo hombre de Dios, varón de Dios. Pero luego el pueblo de Israel rechazó su liderazgo. Hermano, yo tengo a Samuel como líder, ¿no? O Samuel es el líder de la iglesia cristiana caminando con Jesús. ¿Quién lo va a rechazar?
Pero estos israelitas, como le digo, es un pueblo un poco bien difícil, hermano. Lo rechazaron su liderazgo. Rechazaron el liderazgo de Josué. Y le pidió que nombraran un rey sobre ellos para poder ser como el resto de las naciones, ¿no? Habían visto que en el resto de las naciones hay rey. Yo quiero eso, yo también quiero como Moab, que tiene su rey, el rey de Moab. Yo quiero como los amonitas, que tiene su rey, el rey de Amón, ¿no? Yo quiero como los filisteos, que también tienen el rey de los filisteos. Nosotros no estamos para eso, hermano. Grábese bien eso en su cabeza. Nosotros nos rige la palabra del Señor, la Biblia. Nos debe regir siempre. Somos cristianos, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos hijos de Dios, somos un linaje escogido, somos pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, dice la palabra del Señor. Tú no perteneces al mundo, así que no te dejes llevar por el mundo. Es que el mundo lo hace así. No, pues el mundo lo hará así, pero tú no, pues. Amén. Tenemos la palabra de Dios que nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Escritura. La palabra de Dios nos va a dar directriz cómo seguir, nos muestra la voluntad de Dios para con nuestras vidas, cómo seguir. Pero esto dijo, pues danos un rey, Samuel. La cosa no era que, mire, le voy a leer la 1 Samuel capítulo 8, versos 4 y 5. También tarea para que lo lea en su casa, todo el capítulo 8 de 1 Samuel es tremendo. Hay mucha enseñanza y mucha sabiduría en la palabra del Señor. Lea su Biblia. Gloria a Dios. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, dice, y vinieron a Ramá, donde vivía Samuel, para ver a Samuel. Y le dijeron, ¿no? Todos los ancianos que están a cargo de las tribus, he aquí, tú has envejecido, le dice. Ay, Dios mío. Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. En sí no era que Samuel había envejecido, hermano, ese era un cuentón. Le querían hacer creer a Samuel que estaba viejito. Ya retírate, Samuel, jubílate, ya búscanos un rey ahora, como las otras naciones. ¿Qué había en su corazón? Que le gobierne un rey. Si tengo que decirle viejito a Samuel para obtener un rey para nuestra nación, le voy a decir viejito a Samuel. Samuel ya está viejito, ya retirada, jubílate, Samuel, ¿no? Eso es lo que le estaban diciendo. Y encima tus hijos no andan en tu camino. Pero Samuel, hermano, va a demostrar la palabra del Señor que tenía vigor, tenía fortaleza, tenía carácter, más que el rey Saúl, que era más joven. Tenía carácter, hermano, para enfrentar a sus enemigos, a los enemigos de Dios. Era un hombre hecho y derecho, recto de corazón. Amén, gloria a Dios. Pero esto, pues, nuevamente el pueblo del Señor no respetaron, rechazaron su liderazgo de Samuel. La mayoría de las personas renunciarían, hermano. ¿Usted qué haría? Usted es líder, por ejemplo, de la iglesia cristiana caminando con Jesús. Yo en mi caso voy a decir, Pastor José Hermosa, ya está viejito, busca a nosotros. ¿Qué cosa? No. Pero muchas personas ya se resentirían, hermano. Lo primero que hace Samuel es busca a Dios. Y Dios le da una palabra. Y esa palabra es esta. Le dice, no te han rechazado a ti, Samuel. Me han rechazado a mí. Porque yo soy el que te puse y yo obro a través de ti. Me rechazaron a mí. Está bien. Vas a ungirle un rey. Y viene toda una historia. Que después se arrepiente el pueblo por haber hecho eso. Sí. Samuel siguió con su ministerio. Amén. Entonces la mayoría de las personas renunciarían pues luego de ser rechazadas, ¿no? A nadie le gusta ser rechazada. Me voy de la iglesia, formo otra iglesia y tanta tontería. Pero Samuel no era así. Tenemos tanto que aprender el carácter de Samuel. En lugar de eso se mantuvo orando y predicando, hermano, la palabra del Señor, enseñando la palabra de Dios y orando. Siguió él con su ministerio. 1 Samuel 12:23. Total, Dios no tiene la culpa, ¿no?, de tener un pueblo así, que este pueblo se porte tan mal. Yo voy a seguir sirviendo a Dios. Amén. Eso es lo que pasó con Samuel. 1 Samuel 12:23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, y cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Dos cosas hace Samuel. Se mantiene enseñando la palabra de Dios, instruyendo al pueblo y orando, rogando por el pueblo de Dios. Seguía con el ministerio en alto.
Puede estar Saúl, puede estar su rey Saúl, pero él seguía sirviendo a Dios. Había entendido que el no orar por el pueblo de Dios como líder que él era un pecado para Dios. Era un pecado para Dios. Y pasó el resto de su vida ayudando a Saúl, el hombre que ocupó su lugar como líder de la nación. También ungió al rey David, ¿ves? ¿No? También ungió y tenía más carácter que Saúl. Recuerde quién mató al rey de Amalek. Lo dejó vivo al rey Saúl después de la batalla que lo venció, lo dejó vivo, pero viene Samuel y cumple en lo que Dios había dicho, ¿no? Desaparece a todo el pueblo amalecita y mata al rey de Amalek, lo que no quiso hacer Saúl, ¿no? Entonces ahí nos muestra pues que Samuel no es que estaba viejito, sino que ellos quisieron, hermano rey, vieron en el mundo, en las naciones paganas vieron que había rey, y yo también quiero rey, ¿no? Muchas veces la actitud, a veces hasta de la iglesia, o de algunos hermanos, o de algunos líderes. Recuerda que estos ancianos eran líderes del pueblo de Israel. ¿Qué tal enseñanza nos da Samuel? Sirvió al Señor hasta el final sirvió al Señor. Y nosotros también tenemos que hacer así. Amén. Tenemos que servir al Señor hasta los últimos días de nuestra vida, hasta el último hálito de nuestra vida. Sirvamos al Señor. El otro punto, pues, es David, hermano, ya en su vejez, ¿no? Ya con los años avanzados, anheló mucho construir un templo para Dios, pero el Señor Todopoderoso, nuestro Dios, le dijo a David en 1 Crónicas 22:8: no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Ay, Dios mío. Pero en vez de renunciar, ¿no? En vez de enojarse David contra Dios, en vez de murmurar contra su Dios, en vez pues de ya no querer servir a Dios, él siguió, hermanos, adelante. Él tenía un anhelo fuerte, una pasión fuerte por construirle un templo al Señor, una casa para el Señor. Y el Señor le dijo: no, tú no lo harás, lo hará otro. Y ya era un hombre avanzado en años. Y podía haber dicho: bueno, no quieres, ya me retiro aquí, ¿no? Que lo haga ese otro, pues. Ya que el otro lo haga, ya será su problema. Yo me retiro aquí y aquí nomás. No fue la actitud de David esa. La actitud de David fue diferente. En vez de renunciar, David prosiguió en sus planes para el Señor. Pasó sus días recopilando los materiales para que su hijo Salomón pudiera construir el templo, hermanos. 1 Crónicas 22, verso 5 dice así: ahora pues yo le prepararé lo necesario, dice, hablando de la casa de Dios que iban a construir el templo. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia para el templo del Señor, para el templo de Jehová. Entonces quedó con las manos cruzadas, ¿no? Le dijeron: no, bueno, no construiré, pues está bien, no construiré el templo, pero te seguiré sirviendo, Señor. Seguiré ofrendando, seguiré dando para que se construya la casa tuya. No, que no se puso berrinchudo, no. Ese es carácter. Nosotros tenemos que ejercer ese carácter. Muchas veces el Señor nos va a decir: no, pues no. ¿Se va a resentir? Ya no diezmo, ya no ofrendo, ¿no? Ya no tomo parte de esta visión. Ya que se las arreglen como puedan. Eso habla de una falta de carácter. Falta de personalidad, diría yo también. Entonces acá vemos pues que en el verso 14 de 1 Crónicas 22 también dice: he aquí yo con grandes esfuerzos. ¿Con grandes qué? Esfuerzos. O sea, le dijeron no y sigue dando grandes esfuerzos David. No se arrinconó, tampoco se deprimió. No, Dios me ha rechazado. No. Él entendía que un no del Señor no quiere decir pues que no te ame. Eso entendía él. Dios amaba a David. Es más, el nombre de David significa el amado. Dios amaba a David, pero también muchas veces nos va a decir no por ese amor que nos tiene, y Él sabe por qué nos dice no. Y tenemos que tener el carácter, hermano, la firmeza
¿no? De soportar ese no y seguir sirviendo con grandes esfuerzos, como lo hizo David. En el verso 14, he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás, Salomón, ¿no? Gloria a Dios, cuánto tenemos que aprender. En la vejez lo hizo esto. O sea, en la vejez está hablando David. En la vejez también ya le dijeron no, ya quería construir. En un momento en que ya había vencido a sus enemigos, ya y había un momento de paz que querían construir. Pero Dios le dice, no, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer Salomón. ¿Le da el por qué? Sí, ha derramado mucha sangre, ¿no? Y él se quedó, pues, derramé mucha sangre porque tenía que expandirme. Pues, no se puso a contender con Dios. A veces uno trata de contender con Dios. Vas a salir perdiendo, te digo. Su voluntad sea hecha. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Otro varón de Dios. Ahora vamos a pasar a varones del Nuevo Testamento. Pablo en la cárcel, estando, Pablo pasó sus últimos días escribiendo cartas para guiar a la iglesia en el futuro. Como le dije en el libro, la carta a los Filipos, a los filipenses. Fue cuando Pablo ya tenía una avanzada edad. Y aún así escribía cartas que hasta ahora nos edifican, hasta ahora nos bendicen. Bendice a la iglesia, bendice al creyente. Las cartas paulinas. Y él siguió escribiendo en la cárcel. No se retiró, no se jubiló, no se resintió con Dios. Siguió, hermano. Prosiguió a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que hizo Pablo. Por eso que no paraba Pablo, estaba enfocado. Él sabía que tenía que llegar a esa meta, tenía que cumplir. Todavía falta escribir la carta a los Filipos, falta escribir la carta a Timoteo, falta hacer esto o aquello. Y seguía, hermano, seguía. No se jubiló, no se retiró, no se resintió con Dios por las pruebas que estaba pasando. Él estuvo en la cárcel no por malhechor, estuvo en la cárcel por predicar la palabra de Dios. ¿Ven? Por una causa justa que le estaba haciendo, lo metieron en la cárcel. Y aún así, prosiguió. ¿Estás prosiguiendo tú? O ya te enfadaste de repente hasta a veces se enfadan con la prédica. ¿Por qué tiene que predicar así? Predica muy fuerte. Seguro lo he hecho pensando en mí, por eso me ha dado esa palabra. No, yo doy la palabra como me la da Dios. Si le cayó, corríjase, pues no es cierto. Para eso está la palabra que corrige. Gloria al Señor. Si es necesario, reprende. Pero ya no podemos estar con ese carácter como cristianos. Estamos aprendiendo lo de estos hombres de Dios, cómo reaccionaron. El pueblo lo rechazó, siguió trabajando para Dios. Dios le dijo no, siguió trabajando para Dios. No le cumplió el Señor la promesa a Abraham, siguió hasta el último día de su vida. A Moisés le dijo no, también siguió el Señor. Siguió el Señor Moisés ahí, dándole. Amén. Esos sí son hombres de carácter, de fe, hombres de fe. Entonces, Pablo pues no permitió que su inminente muerte, ¿no? Porque ya estaba sentenciado. Cuando escribe las cartas a los Filipos ya estaba sentenciado. A Timoteo, la segunda carta de Timoteo dice, ya está, ya listo, llegó mi día. Y escribe esa carta y sigue bendiciendo esa carta de Timoteo. ¿Cuántos ha bendecido, hermano? Cuánta palabra hay, sabiduría, revelación de Dios en esa carta a Timoteo. Él siguió. Imagínense si hubiese retirado, si hubiese dicho ya me jubilo, ya no hubiese escrito estas cartas. Y no hubiese sido de bendición. No se retire, no se jubile de la obra del Señor, de servir a Dios y de servir a su pueblo, porque usted no sabe la bendición que se va a perder.
No sabe la bendición que a otros no va a llegar si usted se retira. No se retire, siga avanzando, siga avanzando, siga dando. Amén. Muchas veces estamos más acostumbrados a recibir, pero dé también, dé. La palabra que recibe, también déala, compártala. Gloria a Dios. Entonces Pablo prosiguió hasta el fin de su vida ofreciendo edificación, exhortación, aliento y consuelo a través de sus cartas. Pablo va a decir en sus últimos días: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, versos 6 y 7. Y esa misma carta explica, hermano, que lo abandonaron. Y él siguió. Dicen, lee el capítulo 4 y va a decir: lo abandonaron, lo dejaron solo. En un juicio lo dejaron solo. Él solo se tuvo que defender. A Pablo, un hombre de Dios, lo dejaron solo. Lo traicionaron también. Y él no se resintió. Él no dijo: ya que yo creo que ya el Señor no está conmigo, mejor acá nomás me retiro, me jubilo, se acabó. No, soportó todo eso. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios, por amor a Jesucristo, por amor a la obra del Señor. No sé, cuando nos desenfocamos, hermano, y muchas veces queremos retirarnos, ya tirar la toalla, como se dice. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el pueblo, nos enfocamos en las personas que nos traicionan, las deshonestas, hermanos, y a veces murmuran de nosotros, nos rechazan el liderazgo. Y por eso nos enfocamos en ellos y no nos hemos perdido ya la visión en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y nosotros le servimos por amor. Eso debe ser por amor, no por miedo, por amor, porque te amo, te sirvo. Doy mi vida por ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero nos desenfocamos y vemos pues al hermanito rajón, ¿no? O a la iglesia problemática, ¿no? Los defectos de otro hermano, y ya no queremos servir. Ya no queremos ni diezmar ni ofrendar. Algunos se han retirado porque de repente vieron a una hermana con una faldita un poquito alta, usando pantalón, ¿no? Ya se retiran. Tonterías, hermano. La palabra del Señor, eso nos muestra que eso no es carácter. No es un carácter cristiano, un carácter que persevera. Pablo perseveró. Pablo perseveró a pesar de los problemas que había en la iglesia, a pesar que la iglesia de Corinto, a la iglesia que él amaba, decía, lo ninguneaba, hermano, como se puede decir así, lo ninguneaba. Tú no eres apóstol, tú no eres siervo, ¿no? Se había dividido, había otros que querían a Pedro, otros que querían a Apolos, a otros líderes. Pero eso no melló el avance de Pablo, que va a decir: ciertamente, una cosa hago, dice, se enfocó, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvido, no, eso me va a ser una carga, va a ser para mí. Olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que nada te impida proseguir. Prosigue. Hijo de Dios, hija de Dios, prosigue, avanza. Tienes un tiempo aquí en esta tierra, aprovecha ese tiempo. Un día Dios traerá recompensa, no solamente en la tierra, sino en el cielo. Y si no te cumple la promesa aquí en la tierra, mientras tú estés aquí, lo va a cumplir el Señor. Una vez parte, de repente tu familia se va a convertir en el Señor. Lo que tú tanto quieres se va a dar. Pero que lo cumple su promesa el Señor. Gloria a Dios. Y tiene premio para nosotros. Tiene premio para nosotros. Gloria al Señor. Otra cosa que vemos también en otro varón de Dios en el Nuevo Testamento es Juan. Hay muchos que podemos haber tocado, pero por causa del tiempo, hermanos, vamos a solamente algunos que nos falta. Solamente falta Juan y Jesucristo. Juan, exiliado en la isla de Patmos. ¿Cómo terminó sus días Juan? Exiliado en la isla de Patmos. Ahí lo habían exiliado los romanos, ahí una isla, ahí, arrinconado ahí.
en su vejez, ya tenía más de 90 años. El apóstol Juan pudo haber renunciado, sí, pues no. Dijo, pues ya llegó mi hora, ya acá me hago viejito y acá me muero. Después de todo su servicio a Cristo, al parecer le había resultado solo en descrédito y deshonra, pues no, lo persiguieron ahí, había perdido sus bienes, porque cuando el romano, ¿no? El imperio romano te agarraba, te metía a la cárcel, ¿no? Te quitaban todos los bienes. Ya Juan, olvídate, de repente haber tenido una casita muy bonita, pero se lo quitaron, propiedades se lo quitaron. Y encima lo meten pues exiliado en la isla de Patmos. Mire la condición de Juan, sea un poco empático cuando lean la palabra del Señor. Como estos siervos pasaron momentos muy difíciles, hermano. Y a pesar de pasar momentos muy difíciles, la fe estaba prendida. Había fuego en su corazón. Y cuando tenía pues más de 90 años, Juan proseguía, no se quedó. Juan proseguía. Tenía más de 90 años, fue bendecido, hermano. ¿Con qué? Con Apocalipsis 1:1, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? A Juan. 22 capítulos, hermano, se lo dio a Juan. A esa edad, a esa edad. Tú no sabes, hermano, si tú te jubilas te vas a perder unas bendiciones. No desmayes. Prosigue la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los 22 capítulos del libro de Apocalipsis narran lo que ocurriría antes de su venida del Señor y también cuando el Señor vuelva por segunda vez. Juan cumplió su propósito como profeta con palabras que aún nos habla hoy, hermano. Apocalipsis nos habla hoy, sí, nos sigue hablando a su pueblo, a su iglesia. Amén. Así es. Sigue siendo de bendición, Juan, sigue siendo de bendición. Gracias a Dios que Juan no se jubiló, no se retiró, no dijo hasta aquí nomás, Señor, ya, mira, tantos años te he servido y mira cómo acabo. Sin nada, encima exiliado acá, como un mendigo, como un delincuente metido aquí. No dijo así, siguió sirviendo. Dios lo conoce todo y lo sabe todo, sabe que pasamos por Él. Ahí está nuestra fe, pues. Ahí se va a medir nuestra fe. Los momentos difíciles de nuestra vida. Ni el COVID nos va a poder separar del amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía acerca de la cruz, pero Él prosiguió hacia ella. Cuando fue el tiempo, Él prosiguió. Sabía que el tiempo había llegado, prosiguió. No se quedó. Siguió adelante. Y sufrió hasta el fin. Dice la Escritura, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió. Delante de él había un gozo, él sabía el premio del supremo llamamiento de Dios. Sabía que había un premio, puesto los ojos en eso, dice. No, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, las burlas, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recompensa. Porque él prosiguió, no se desanimó, no se retiró, no presentó carta de renuncia, siguió adelante. Hebreos 12:2 vas a encontrar esta palabra. Sufrió para salvarnos a ti y a mí, hermanos, de nuestros pecados. Él pronunció 2 palabras en Juan 19:30. Pronunció 2 palabras. Consumado es. Consumado es. Jesús prosiguió hasta el fin. ¿Qué tal ejemplo? Nosotros somos llamados a seguir a Jesucristo, por eso nos llamamos cristianos. Entonces debemos hacer igual que Jesucristo, proseguir hasta el fin, hasta el último hálito de su vida. Dice, las últimas palabras del Señor es, consumado es, ya está todo hecho, cumplí, llegué a la meta del supremo llamamiento de Dios, lo llegué. Que también eso esté en nuestras vidas. Que eso haya en nuestras vidas, que podamos llegar a esa meta, no desmayar. Para eso tenemos que perseverar en fe, en carácter. Que va a venir cosas, hermano, a nuestras vidas. Nos van a traicionar de repente hasta el hermano o la hermana que tú más confiabas. Así es. Se puede dar el caso, pero eso te desanimará a seguir en la obra del Señor. Eso te va a hacer que tú te retires. Los problemas que puedan ocurrir en la iglesia,
el rechazo de tu liderazgo de repente, el que no te comprendan, puede hacer que tú renuncies a la voluntad de Dios, al ministerio que Dios te ha encomendado, al llamado que tiene Dios para tu vida, que no lo haga. Muestra carácter cristiano, fortalécete en la fe en el Señor Jesucristo. Durante la carrera, entonces, cada uno de estos hombres que hemos visto de fe, hombres de fe que acabamos de mencionar, tuvo una razón válida para renunciar. Como vimos, ¿no? Una razón, pues, ¿no? Sucede estas cosas, bueno, ya yo creo que hasta acá nomás, pero no lo hicieron así, ¿no? El pueblo le dijo no a algunos, Dios le dijo no a algo que ellos quisieron, las circunstancias parecieron gritar no a sus deseos personales. Sin embargo, ninguno de ellos renunció, no dimitió ni se retiró. Ellos sabían que no habían terminado la carrera todavía, que había más trabajo que hacer. ¿Cuántos saben, hermanos, que hay más trabajo que hacer? Pastor, ya tengo 70 ya. Hay más trabajo que hacer. Si Dios te tiene aquí en esta tierra, es porque todavía el Señor te pone en esta tierra porque necesita que trabajes para Él. Amén, para su pueblo. Si te salvó del COVID, porque todavía tienes trabajo que hacer, ¿no? Tienes trabajo que hacer. Tienes trabajo para servir a Dios, para servir al pueblo de Dios, para servir como mamá, como papá, para servir como hijo, para servir al Señor. Amén. Uno sirve a sus padres, también está sirviendo a Dios. Dios lo está usando para servir a estas personas. Amén. Entonces, ellos sabían que no habían terminado la carrera, que había más trabajo que hacer, que su propósito no estaba cumplido todavía y que Dios tenía otros planes para ellos y aún los podía usar. Sabían que por la gracia de Dios podían tener influencia para su reino hasta el día que dejaran la tierra y fueran para estar con Él. Ellos prosiguieron. Qué gran ejemplo. A pesar de la edad, a pesar de las cosas duras que pasaron, a pesar de que Dios mismo le dijo no, esto no, ellos prosiguieron. Muestran su fe, muestran su carácter, fieles al Señor. Amén. Fieles al Señor. Dios te ha llamado a proseguir. Hermanos, Dios nos ha llamado a proseguir en su servicio. Algunos como esposo, esposa, como padre, como madre, como pastor, como maestro, como evangelista, como profeta, con diferentes de repente servicios en la iglesia. Dios te ha llamado a servir en la música, en los instrumentos musicales, en el cantar. Dios te ha llamado a servir. Prosigue. Este es el mensaje. Prosigue hacia el premio. Prosigue hasta el final en el servicio del Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Concentrémonos en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, obrando en amor a nuestro Dios cada día. Entonces recibiremos el premio cuando veamos cara a cara al Señor, quien sufrió el mismo hasta el final. ¿Cuántos saben que le vamos a ver un día cara a cara al Señor? Y poder decirle al Señor como Pablo: llegué a la meta, Señor. Como Jesucristo, consumado es, lo hice. Dios nos dé esa bendición, nos dé la fortaleza, seguir adelante, proseguir a pesar de todos los inconvenientes que haya, a pesar de pasar malos momentos con esta plaga que ha habido del COVID, a pesar de toda esta crisis política que se vive en nuestro país, crisis religiosa también, crisis económica, crisis de salud. A pesar de eso, prosigue. Y no estés diciendo pues como aquellos hombres cuando lo vieron a Jesús: ¿dónde está tu Dios? Hay gente que te va a decir: mira, tanta maldad, tantas cosas que suceden, ¿y dónde está tu Dios? Es el diablo utilizando su boca para desanimarte. Dios sigue sentado en su trono. Y todo esto es causa del pecado, hermano. Causa del pecado es esto. Pero en todo ese mundo
en este mundo de maldad, Dios te dice, confía en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Confía en mí, ten confianza en mí. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor te ama y el Señor está contigo. El Señor es fiel a sus promesas. Tenemos que correr sin estorbo. El escritor de los Hebreos conocía acerca de la carrera y el proseguir hacia los propósitos de Dios. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De este verso se puede sacar muchas cosas, pero el punto que quiero resaltar es que definitivamente correr la carrera es más fácil cuando no tenemos la carga o el estorbo del pecado. No permita pecado en su vida. No lo permita, sáquelo. Eso va a ser un estorbo para que usted pueda llegar a la meta. Va a ser un estorbo para que usted no pueda cumplir la voluntad de Dios en su vida. Esas cargas, esta falta de perdón, esos resentimientos, esos rencores, quítelo de su corazón, sáquelo. No va a poder llegar a cumplir la voluntad de Dios, va a estorbar en su carrera. Después se va a estar arrepintiendo. Tantos años, a veces pasan años y siguen con rencores, siguen con odios, no pueden ver al hermanito o al hermanito, no lo pueden ver. Quítense eso, el orgullo, la soberbia. Evaluemos, hermanos, unas preguntas rápidamente ya para llegar a la conclusión, para saber nuestra condición como corredores. Primera pregunta, en el audio lo puede escuchar varias veces. Primera pregunta, ¿qué hábitos, modelos de pensamientos o actividades te están frenando o haciendo reducir la velocidad en tu carrera? Porque a veces, ¿no? Debemos correr, pues, 100 metros, por decir, en 5 minutos, ya ponle, 5 minutos. Pero en 5 minutos habíamos avanzado 10 metros. La pregunta es esta, ¿qué hábitos o modelos de pensamientos o actividades te están frenando o haciendo reducir la velocidad? ¿Qué hábitos? ¿El hábito de dormir mucho? ¿Qué hábito? ¿El hábito de los jueguitos? ¿El hábito de estar ahí siempre con el Facebook, el celular que te roban tiempo? El hábito de estar ahí meditando en cosas que no son reales, hermano, alucinando a esas cosas. Entonces hasta se forma un hábito. Segunda pregunta, ¿qué metas están impidiendo que la búsqueda de Dios sea la actividad más importante en tu vida? A veces se trazan metas. Por decir, no estoy haciendo alusión a alguien, ¿no? Pero a nadie es por decir, ¿no? Yo quiero tener, pues, en mi empresa, pues, 30 máquinas, y esa es mi meta, 30 máquinas, y me desenfoco de las cosas del Señor, como ocurre. Muchas veces ocurre eso. Dios los levanta, hermanos, y se desenfocan del Señor completamente, ya no sirven ya. El que no sirve a Dios no sirve, ¿no? Como dice un dicho. El que no sirve, no sirve. ¿Qué metas están impidiendo que la búsqueda de Dios sea la actividad más importante en tu vida? ¿Cuál es la más importante en tu vida? ¿Cuál es la meta que te has trazado que es más importante que la meta de Dios para tu vida? ¿Qué es el ministerio que Dios te ha dado? ¿Qué mensajes del mundo están ahogando el llamado de Dios para ti? ¿Qué mensajes del mundo están ahogando el llamado de Dios para ti? Te pones a ver noticieros un montón, te ahoga. Te deprime. Todas estas cosas que están sucediendo, hermano, te enfocas en eso, te deprime, tanta injusticia que hay, tanta maldad que hay. ¿Qué mensajes del mundo están ahogando el llamado de Dios para ti? Yo creo que ya no debo servir, ¿no? Porque ¿no? Ya pues mucha maldad, mucha injusticia, ¿para qué tantas cosas? Cuarta pregunta, ¿qué necesitas dejar de lado para poder servir mejor al Señor? ¿Qué necesitas dejar de lado para poder servir al Señor? Amén. Algunos, para correr la carrera, necesitan dejar de lado demasiada televisión y comida. Tengan cuidado, a veces la comida en exceso nos hace daño, que no podemos servir al Señor después porque estamos enfermos. Dejemos a un lado lo que no sirve, lo que no tiene utilidad. Así tendremos mayor libertad para servir a Dios con todo nuestro ser. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
Como conclusión, volvamos a leer las palabras de Pablo en Filipenses 3, verso 13 al 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo conoce el propósito de su vida y tiene la mirada fija en esa meta. Hagamos como Pablo, manteniendo la mirada en Jesucristo y dejando que Él me inspire, me capacite en el camino hasta el fin de mi vida. Deja que el Espíritu Santo, que Jesús te guíe. Amén. Ríndete a Él. No tomes tú las riendas de tu vida, sino que las tome Él. Este mandamiento, ¿no?, que Dios nos llama a amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Este mandamiento le da a nuestra vida propósito, riqueza y un significado de realce a nuestro andar con Cristo. Y en todo esto vamos a experimentar su gracia que nos fortalece. De Él recibimos un nuevo sentido de su presencia, una mejor comprensión de lo que Él nos ha llamado a hacer, un gozo más profundo al conocerlo mejor mientras caminamos con Él a lo largo de cada día. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Prosiga, hermano, el premio. Prosiga en el ministerio que Dios le ha encomendado. Como dijo Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el buen consejo tuyo, papito lindo. Oh Señor, que esta palabra, Señor, bendito Dios, dé fruto al 30, al 60, al 100% en la vida de cada uno de las personas, Señor, que han escuchado este audio, este mensaje tuyo, papá. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre, papito lindo. Te amamos. Amén. Dios los bendiga, Iglesia Cristiana Caminando con Jesús. Bendiciones. Amén.